la mano y me dicen, porque pues si bien es harto tema, la idea no es que queden con más, la idea no es que queden confundidos, ¿sí? Entonces, pues, bueno, para la sesión de hoy, entonces, pues ya no tengo más diapositivas, sino que lo vamos a trabajar en la parte de Colab. Entonces, para empezar, vamos a hablar de qué es una clase. Entonces, una clase es un molde o planilla que define cómo serán los objetos, qué atributos y métodos tendrán. Para nosotros programar y digamos que entender cómo el mundo y cualquier problema que se nos pueda presentar, nosotros necesitamos abstraer, generalizar, digamos, como muchas características, como les digo yo, como algo que podría tener como muchos detalles, tratar de reducirlo un poco de manera que se pueda como aplicar a diferentes partes, por así decirlo. Entonces, parte de eso, pues se tienen las clases. Entonces, las clases en Python se definen aquí de esta forma. Se utiliza class, el nombre de la clase, pues ya si tiene argumentos o pues cositas. Bueno, esta es la forma más sencilla. Este pass es como un método, una opción de que cuando se ejecute no, o sea, no corra nada más. Entonces, por eso, pues, esta clase está vacía. Acá, pues, se pueden tener variables, métodos, funciones. Pero entonces, pues, como la idea es mostrar cómo es una clase sencilla, entonces, pues, se usa este pass para que no afecte y que marque error. Entonces, esto se ejecuta así, normalito. Ahora, ¿qué pasa? Las clases, como les venía diciendo, son como modelos, plantillas que definen objetos. Entonces, las clases, ¿escuchó a alguien o es interferencia mía? ¿Alguien está hablando? Es que no escucho. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, no creo que nadie ha escrito. Entonces, que bueno, las clases son moldes, plantillas que definen cómo van a ser los objetos. Entonces, hay clases de diferentes tipos, o sea, como les venía diciendo, son generalizaciones. Entonces, uno puede generalizar, digamos, animales que cumplen pues ciertas características, digamos que carros, personas suele ser como el típico, como el ejemplo más clásico. eh, como para generalizar algo. Entonces, está como personas, pero persona también puede ser como estudiante o profesor o funcionario público, pero entonces es como estas cositas así. Entonces, pues las clases, digamos que uno interactúa con ellas mediante instancias. Entonces, es decir, bueno, o como se dice acá, un elemento creado a partir de esta plantilla. Entonces, a estas mismas instancias también se les llaman objetos. Entonces, los objetos con estos son con los que, o sea, nosotros interactuamos con las clases mediante los objetos. Y los objetos se crean de la siguiente forma. Uno escribe, digamos, bueno, la sintaxis es escribir como el nombre de ese objeto y que es igual a la clase. Entonces, digamos que, bueno, acá esta clase que yo tengo es la clase gato. Entonces, mi gato es un objeto de tipo gato. Pero digamos que yo quiero que sea, no sé, señor Bigotes. Entonces, señor Bigotes es un objeto, pues, de clase gata, que pues, igual, o sea, es un gato. Entonces, esto siempre tengan presente que los objetos se
perdón, la sintaxis es de este tipo. Y eso es como lo más básico y como lo parte como de las empresas de la programación orientada a objetos. Entonces, ustedes, digamos que también ahorita para los proyectos y para cualquier desarrollo en general, estas dos partes son supremamente esenciales, saber diferenciar pues las clases y también saber cómo que no instanciar, sino identificar cuáles son los objetos de la clase que voy a usar. Ahora, las clases manejan, y esto sí ya viene por defecto, o sea, las clases no pueden ser vacías. Este pase es solo como para el ejemplo, para ponerlos como en contexto, pero las clases sí deben tener esta como función de acá, que se llama un constructor. Y es porque este método de acá, init, es un método que se llama automáticamente cuando se crea un objeto. Este objeto, eh, así como les estaba diciendo, este de acá, a veces necesita, bueno, requiere como parámetros, entonces se utiliza esta variable de acá que se llama self, que es una variable que representa la instancia de la clase. Entonces, las clases manejan constructores, los constructores eh, son como por medio de los cuales se van a llamar, a manejar los objetos. Entonces ya sabemos. Tenemos una clase que interactúa con la que interactuamos por medio de un objeto. Pero entonces el constructor es como ese puente entre mi objeto y la clase para poder interactuar. Y self, pues es la variable que representa esa instancia de clase. Entonces, siempre que definimos una clase, vamos a tener esta sintaxis. Self, que es como llamarse a sí misma, prácticamente como, no, mentiras, eso creo que los confunde más. Self es como eh, un, como ese nombre que se le pone a como a los parámetros, a los atributos que contiene el constructor de esa clase. También hay constructores que pues no tienen así como nada, pero pues no es el caso. Entonces, bueno, así se define un constructor que pues igual aquí no va a ejecutar nada porque, bueno, no nos va a mostrar nada porque pues no le tenemos que nos muestre algo. Y entonces ya pasamos a la parte de los atributos. Entonces, los atributos son similares a los parámetros que veíamos la sesión pasada, pero no se llaman parámetros, sino atributos, porque son características o propiedades que tiene un objeto. Entonces funcionan como variables que se almacenan dentro de un objeto o clase. Entonces, los atributos los hay de dos tipos: atributos de clase y atributos de instancia. Entonces, son atributos de clase cuando se crean variables dentro de la clase y que se van a poder utilizar en cualquiera de las funciones que se construyan para esa clase, que era como lo que veíamos la sesión pasada de parámetros. Ay, no recuerdo cómo es que se llaman en este momento, pero ya ahorita ya les digo. Y los atributos de instancias, si son atributos particulares que se crean a partir, son atributos particulares, perdón, de cada instancia y se crean a partir de un objeto, son creación de un objeto a partir de una clase. Entonces, ahora sí, acá tenemos un ejemplo. Entonces, tenemos acá la clase gato, donde la especie pues es mamífero. Y tenemos acá, ahora sí, la creación del objeto que nos pasa bueno, estos parámetros que corresponden a los que definimos acá en el constructor de nombre y raza. Entonces, bueno, esto acá ejecutamos, bueno, la clase gato.
Y entonces cuando ya aquí llamamos a que nos muestre cuál es el nombre de mi gato y cuál es la raza, pues nos muestra lo que le enviamos por parámetro. Pero entonces sí, pues le vamos a dar especie, pues esto sí se cumple que es mamífero. Pero entonces sí, digamos, acá nosotros le cambiamos, digamos que ya no es raza naranja, sino, no sé, atigrado. Atigrado. Entonces va a cambiar únicamente para este objeto. Sigamos que yo creo otro objeto que se llame, como el anterior, señor Bigotes. Entonces, vamos a decir que el señor Bigotes pues es un gato, ay, que se llama señor, señor Bigotes, pero no es naranja, sino que es un gato siames. Y volvemos a ejecutar esto. No me lo va a mostrar porque pues no le estoy diciendo que me lo muestre. Ahí, aquí sí nos va a mostrar, pues, los valores de los parámetros diferentes, por lo que estos atributos se definieron para cada objeto, mientras que así sea el gato o el señor. Pues, ay, Dios mío. Para ambos sí se van a mantener lo mismo porque pues fue un atributo que se definió para toda la clase. Entonces, todos los gatos, se podría decir así, todos los gatos son de especie mamíferos. Entonces, bueno, eso con respecto a los atributos. Ahora, ¿qué pasa? Las clases pueden tener diferente cantidad de métodos. Acá se les llama métodos, no tanto funciones, por lo que son como, perdón chicos, que me escribieron acá una cosita, entonces, qué pena. Bueno, entonces les estaba diciendo los métodos. Entonces, pues una clase puede tener n cantidad de métodos que estén relacionados directamente con la función de la clase. Eh, Esto es como lo ideal, cada método, pues para que haga referencia a, a que el objeto pues lo pueda usar. Entonces, lo que les decía anteriormente, tienen que usar este self que es la variable que representa la instancia de la clase. Entonces, pues, si no se tiene al objeto le queda difícil, pues, de interactuar. Entonces, pues, aquí hay un ejemplo de los métodos que podría tener esta clase gato. Y es como imprimir una especie como de formato, sí, de formato. Acá, pues, cuando se le haga el llamado, esto es como para ¿como para qué? Como pues para mostrar como por pantalla pues mejor cuando, cuando queremos conocer como la información de un objeto. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda.
Bueno, listo, no, no veo así, entonces pues voy a continuar. Ahora vamos a hablar sobre el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es un proceso en el que se protege la integridad de los datos de una clase. Entonces, esto nos habla de ocultar estados internos de una clase al exterior, donde los atributos o métodos internos no se pueden acceder ni modificar por fuera. Es decir, que solo se puede hacer desde el propio objeto. Entonces, esto se maneja en dos niveles, público y privado. Y la diferencia es como guioncitos antes como del nombre del atributo, el cual los representa como que son privados. Entonces, acá teníamos, pues bueno, tenemos el mismo código del ejemplo pasado acá de los métodos, pero con la diferencia es de que acá incluimos como privado un atributo de la familia. Entonces, porque pues o sea, esto como por taxonomía, ¿no? Entonces se tienen como las especies, las familias y ya así como subgrupos para categorizar los animales, pero pues ese no es el caso como a lo que vamos, sino pues para el ejemplo. Entonces, listo. Acá uno o sea, todo lo que teníamos antes, los métodos, los atributos, pero entonces ahorita vamos a llamar a este objeto que creamos y le vamos a decir que nos muestre bueno, su familia. Acá no podemos acceder, o sea, y acá nos muestra el error que gato no tiene un atributo familia. ¿Por qué? Porque esta sintaxis no la reconoce. O sea, al ser privado, no se tiene que hacer de una forma especial y no así como simplemente no, muéstrame cuál es la familia, cuál es el atributo de familia, cuál es el valor que tiene. Para acceder a este encapsulamiento, lo que se usa son getters y setters. Y estos son métodos que permiten leer y modificar los atributos de una clase. Entonces lo hacen por separados. Para esto se utiliza un decorador, este primerito de property, que convierte el método en una propiedad de su lectura. Entonces, acá, o sea, lo que se quiere hacer es a un atributo, pero se está accediendo como si se llamara un método para que nos retorne como el valor de la familia. También se tiene el decorador, digamos, de familia.setter, que es un decorador que nos permite modificar el valor de un atributo privado. Entonces, acá sí es ¿donde qué? Donde pues hacemos como el llamado para que se pueda modificar el valor, pues dependiendo de lo que aquí se le asigne. Y finalmente está este decorador, class method, que se usa para modificar atributos de la clase. Entonces, digamos que acá le damos a ejecutar y acá también. Entonces, lo que hace, ay, ¿por qué no se llama? Bueno, no sé aquí qué es lo que está molestando, porque acá en primer lugar, cuando se hace este llamado, migato.familia, que familia viene siendo, ¿qué? Este acá pues lo reconoce como el getter. Esto nos debería mostrar el valor que acá está como privado, que es felicidad. Pero entonces ya cuando se le asigna aquí al setter para asignarle el valor y se vuelve a imprimir, pues sí, sí debería cambiar, pero no sé por qué no lo está mostrando antes. Entonces está funcionando bien.
pero bueno, denme un momentico, por favor. Creo que acá puede que esté mostrando el error por lo que ambos se llaman familia, entonces voy a dejar este familia.get y este lo voy a llamar familia Z. Acá se me iba olvidando y es que este parámetro de acá, CLS, esto se usa para modificar los atributos de la clase, entonces son estos que definimos de clase, no los de instancia. Entonces voy a mirar si ahora sí, listo. Ahora sí. Entonces, lo que les decía, get para llamar al atributo privado y que lo podamos ver, y set para modificar este atributo. Entonces, listo, esto era como una parte inicial. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna duda? No importa. Si no, entonces voy a seguir con el resto del material. Bueno, entonces ahorita tenemos los métodos estáticos. Para estos, igual que como estábamos usando acá para los decoradores, perdón, para los getters y setters, usamos un decorador. Entonces, los métodos estáticos son un tipo de método que no necesita acceso a la instancia ni a la clase. Entonces, este de acá, cuando tiene self como parámetro, sí, como parámetro, significa que es un método de qué? Un método de instancia. Entonces, son métodos a los que los objetos pues podrán como acceder, como modificar, por así decirlo. Los que tienen CLS son métodos de clase, entonces son todos los métodos así como de la clase. Pero entonces los que tienen acá este decorador de static method no necesitan ningún parámetro de acceso a la instancia o a la clase. Y son independientes del estado del objeto o de la clase. Entonces, estos de cualquier forma, pues, se pueden usar. Entonces, aquí tengo este ejemplito. Quédenme un momentico mientras esto conecta. Bueno, acá ya está la clase.
Bueno, entonces aquí la forma pues como para poder visualizar qué es lo que tienen cada uno. Entonces son diferentes pues así como los llamados. Estos métodos estáticos son, bueno, no son, sino que nos ayudan a mejorar la claridad y pues la estructura de código y evitan crear instancias innecesarias. Entonces, pues estos son bastantes útiles. Siguiendo, entonces, tenemos la sobrecarga de operadores. ¿Qué es la sobrecarga? Es operadores para cierto. Entonces, la sobrecarga. Disculpa si te escuché un poquito mal. Dime. Se te escuchó un poquito mal lo último que dijiste. Ah, ok. Entonces, bueno, les explico. La sobrecarga de operadores es definir el comportamiento de operadores para que funcionen con objetos de una clase, haciendo que tengan ciertos comportamientos. Entonces, aquí hay una lista de los operadores que son sobrecargables con pues los métodos asociados. Entonces, están pues los operadores aritméticos y de comparación. Y bueno, aquí está cada operador y como el equivalente a la sobrecarga pues a la que se pone en el código. Denme un momentico, por favor. Listo. Qué pena que golpearan acá en la oficina. Ahora sí, ahí me están escuchando bien. Sí, Sí, se me escucha. Sí, señora. Yo no sé si yo no soy la que los está escuchando. Listo, creo que ya. Ahí se está escuchando. Sí, señora. Ah, listo, listo. Yo ya los escucho mejor. Creo que estaban fallando mis audífonos. Pero bueno, entonces les estaba diciendo. Y nosotros tenemos pues los operadores aritméticos de comparación. Entonces, para poderlos usar con objetos de clases, se utilizan mediante estos métodos de acá. Entonces, aquí tenemos una clase punto. Entonces, esta clase punto, el constructor nos tiene un X y un Y. Entonces, acá, digamos que tenemos, acá sobrecargamos el operador de suma para que sume pues las coordenadas de dos puntos. Acá, acá tenemos este otro que es de comparación. Entonces, para revisar si son iguales, son estos de acá. Y bueno, acá tenemos este STR que es para pues como darle un mejor formato al objeto, a la representación. Entonces,
Listo. Acá, en primer lugar, cuando se llamó al objeto, entonces tenemos un punto uno y un punto 2. El punto uno, bueno, nos dice que su valor en X es 3 y su valor en Y es 4. Y el punto 2, que su valor en X es uno y su valor en Y es 2. Entonces, primero vamos a sobrecargar el operador de suma, que es este el que les estaba diciendo acá, para sumar las coordenadas de dos puntos. Entonces, lo que hacemos es poner en la sintaxis, es poner como, bueno, esto es igual a otro punto, por así decirlo. Entonces sumamos el punto uno más el punto 2. Aquí si usamos el operador normalito y lo imprimimos. Entonces, en teoría, ¿cómo se van a sumar? Acá definimos cómo se va a sumar este de acá, al que llame pues el objeto, con este como otro, por así decirlo. Entonces, como para no ponerles en ambos ese, porque si no se estarían sumando como consigo mismo. Entonces, bueno, es como más, como para no confundirse, pero creo que sí suena como confuso. Entonces, espera, espera. Eh, listo. Acá, bueno, perdón. Tenemos un punto que pues este es igual a punto uno más punto 3. Porque pues punto uno y punto 3 son instancias de objetos de la clase. Entonces aquí es donde viene como uno de ambos objetos. Entran primero acá el punto uno, perdón, y acá el punto 2. Entonces se le llaman así diferente, pues para que no se vaya a confundir acá como el método y pues para nosotros tampoco confundirnos. Pero entonces básicamente es eso. Acá cuando se ejecuta esta parte de acá pues hace el llamado, o sea, primero el más entiende que es la sobrecarga del operador suma, entonces viene este método. Como se van a sumar dos puntos, entonces ya sabe que un punto es este de acá y el otro punto es este de acá. Entonces va a sumar X con X, que es lo que dice esta primera parte, y luego va a sumar Y con Y y eso lo va a retornar en otro punto. Entonces, en teoría, si estamos sumando pues cada X con cada X y cada Y con cada Y, esto sería lo que nos debería imprimir, 4 y 6, que efectivamente cuando uno lo corre es lo que se imprime. Y entonces aquí también se sobrecargó que el operador igual, este de acá, el igual igual. Entonces aquí queremos mirar si el punto uno es igual a punto 2, entonces lo que esto hace es que compara cada X y cada Y de los puntos que se le pasaron, y pues en este caso pues no se imprime false porque pues no es cierto, ambos estos dos puntos son diferentes. Entonces, así pues hay diferentes usos. Ya si ustedes, es que no sé si Cristian para esta sesión preparó los ejercicios, porque inicialmente iba hasta esta parte, pero pues como estaba muy cortica, entonces decidimos eh, como hacer toda la gestión, bueno, no toda la gestión, sino como darles todo sobre programación orientada a objetos, para que pues si se van con dudas o lo que quieran practicar, pues lo hagan así una vez también. Pero entonces esto acá pues lo pueden usar, pueden practicar así con ejercicios para restar, para multiplicar, dividir, si es diferente, si es mayor, menor, mayor igual, menor igual. Pero entonces esto aquí para que pues sepan, conozcan que se pueden usar operadores entre objetos y que pues eso también lo pueden usar, digamos que para los proyectos, perdón, para los proyectos pero pues lo pueden implementar como quieran para los proyectos de acá. Entonces, bueno, ahora seguimos con la herencia. Que bueno, quito esto de acá. La herencia es un aspecto supremamente útil de la programación orientada a objetos, que lo que hace es que nos permite heredar
digamos que métodos, atributos de una clase padre. Entonces, acá inicialmente tengo esta clase padre que se define cuando, o sea, aquí ustedes se dan cuenta que en estas clasecitas que definimos anteriormente, como está de punto, como está de carro, como está de gato, simplemente era class, el nombre de las clases, de la clase, perdón, y dos puntos. Acá, cuando usamos herencia, eh, debemos definir cuál es cuál es la clase padre. Y esto se utiliza mediante este como parámetro de acá, object, que lo que hace, ay, perdón, espérenme, les quería mostrar. Lo que dice acá, pues, como en la documentación acá de Colab, es que nos dice que cuando se pone object es porque es la clase base para la herencia. Entonces, siempre que vamos a definir una clase de tipo padre, esta clase se llama padre pues para que entiendan como el concepto, pero digamos que fuera una clase que se llama, no sé, animal, que no sé si tengo acá más ejemplos. Creo que no. Pero entonces se le tiene que poner object para que el programa, bueno, Python reconozca que esta es la clase base de la cual se le van a heredar. Y entonces en las clases hijo, a diferencia, es que si se le pone padre o el nombre de la clase de la que están heredando los métodos. Entonces, digamos que acá tenemos esta clase padre y tenemos dos clases hijo. Que no sé por qué tengo dos. Ah, sí, ya sé por qué. Entonces, para padre, en el objeto definimos el constructor y definimos los atributos de color de cabello y forma de nariz. Espérenme un segundito, que no sé por qué tengo esto acá doble. Bueno, acá con este les explico y con este ya mostramos el ejemplo. Entonces, mm, bueno, acá clase padre, los que les venía diciendo, tiene dos parámetros, dos atributos, perdón, color de cabello y forma de nariz. Entonces, aquí usamos esto pues para que pueda saber a qué atributo se refiere. Y entonces acá tenemos en primer lugar, una clase hijo que entonces va a heredar de su padre y acá se pone lo que hereda de su padre, entonces el color de cabello, la forma de la nariz. Y digamos que acá en el constructor le podemos definir más atributos. Ay, perdón, debí comenzar por ahí. Eh, en el constructor, entonces, definimos n cantidad de atributos para esta clase. Los atributos que son del padre, hay dos formas, por eso es que están estos dos de acá, de llamarlos, que es mediante, primero definiendo la clase y luego sí el nombre de los atributos, o está también usando el método super, que es cuando digamos que
no sabemos cómo de pronto el nombre de la clase de la que está heredando, entonces este súper hace como referencia a la clase que está más arriba en jerarquía, pues de él, o sea, de la que está heredando. Entonces, de esta definimos los atributos y luego sí definimos los atributos que sí son propios de la clase. Entonces, ahora sí viene acá el ejemplo, la clase padre, la clase hijo. Ok. Bueno, creo que aquí la intención también era como mostrar el error, pero no recuerdo por qué puse eso, qué pena con ustedes. Pero aquí sí está corregida. Una disculpita. Bueno, entonces, igual, definimos acá la clase padre con el constructor y con este método de acá para darle pues un mejor formato. Y ya recuerdo, perdón, qué pena. Entonces, cuando nosotros hacemos acá el llamado, definimos un objeto de tipo padre y le pasamos entonces los atributos que queremos que tenga. Entonces, digamos que acá, en este caso, el color de cabello es rubio y el color de ojos es azul. Y pues mostramos perdón, que este objeto, el nombre, el de papá. Entonces, por eso acá nos sale el papá tiene color de cabello rubio y color de ojos azul. Y entonces acá luego decimos que un objeto de tipo hijo, que se llama hija, y que entonces la forma de la nariz es recta. Y queremos que nos muestre el contenido pues de ese objeto. Aquí es donde nos muestra el error y nos dice que se requieren dos argumentos posicionales, que es de color de ojos y forma de la nariz. Entonces, uno pensaría como, bueno, pues es que yo ya estoy heredando de acá de mi clase padre el color de cabellos, el color de ojos, solamente le tendría que poner la forma de la nariz y ya. Pues resulta que no, nosotros también tenemos que indicar que estamos heredando de una clase padre. Entonces es lo que se ejecuta acá, que la diferencia es que cuando hacemos el llamado para el objeto de tipo hijo, decimos que papá, o sea, el objeto de tipo padre, ese también lo vamos a heredar. Entonces, de esta forma, aquí ya no nos muestra error, no nos dice que requiere argumentos posicionales, porque pues ya sabe de dónde vienen los argumentos posicionales, que son los que está heredando. Y bueno, precisamente esto, el método super que les decía que está aquí en este ejemplo de clase hijo, pues es una función que permite usar herencias sin tener que nombrar explícitamente la clase padre. Entonces, esto puede hacer que se cambie el nombre de la clase padre y que no genere ningún problema. Entonces, bueno. Aparte de la herencia, nosotros también tenemos herencia múltiple. Entonces, para esto, pues usamos lo que vimos la sesión pasada de los argumentos asterisco ars y con doble asterisco ars para formarlos. Bueno, en este caso los reciben en forma de tupla y pues como diccionario. Entonces, esto se especifica, se usa, perdón, para no tener que especificar todos los argumentos de la clase base y evitar que hayan errores.
Entonces, ustedes se acuerdan que la clase pasada se definía como se tenía algo así. Entonces, a- bueno, que los argumentos, ¿cómo era? Posicionales, sí. Los posicionales primero, que son los args, y luego los atributos por nombre, pues esa es la sintaxis que vimos la clase pasada. Y pues esto para que no se confundan, por lo que pues acá tendríamos que estar como, bueno, entonces ya listo, ya tenemos acá a B, tendríamos que definir luego que C, que D, que D, que F, que G. Entonces, pues si se nos va, digamos que un atributo más o uno menos, pues eso nos genera problemas. Y si tenemos una clase más grande, pues nos queda difícil saber dónde les vamos embarrando. Entonces, bueno, tenemos aquí estas dos clases. Entonces, está la clase padre y la clase madre, que ambas son clases bases según pues este atributo, perdón, este parámetro de objeto. Y tenemos la clase hijo. Entonces, usamos super para decir que, bueno, color de cabello es igual a color de cabello. O sea, acá tenemos que igualar como los parámetros, por así decirlo, de las clases que vamos a... Perdón, denme un segundito que se me secó la garganta. Listo. Entonces les estaba diciendo, acá tenemos que asignar como los atributos que estos de aquí son los de las clases base, por así decirlo, y estos de acá los que pues estamos como que recibiendo en teoría por parte del constructor. Entonces, bueno, los definimos así normal. Y ya ahora sí hacemos pues el llamado. Entonces, mi objeto de tipo papá, que bueno, igual que en el ejemplo anterior, color de cabello rubio, color de ojos azul. Y para la mamá, entonces definimos color de piel y forma de ojos. Y entonces aquí para el hijo, pues básicamente sería como lo mismo, aunque acá se está pasando ¿por qué? Sí, se están pasando los atributos eh, como si fueran parámetros, sí, sí, parámetros posicionales. Pero bueno, eso básicamente es lo de la herencia múltiple. Yo creo que acá, pues, siento que no quedó como mejor explicado, entonces voy a buscar alguna infografía que como que lo ejemplifique mejor para que pues ustedes lo puedan revisar o un material así que pues esté chévere para que pues ustedes lo puedan entender bien. No sé si está ahí de herencia, tengan alguna pregunta. Bueno, entonces ahora seguimos con polimorfismo. Entonces, el polimorfismo, bueno, ya vimos que eh, habíamos visto como los métodos de la clase, que algo que se me estaba olvidando, no recuerdo si lo dije, es que los métodos básicamente muestran cómo va a ser el comportamiento de la clase. Entonces, si se acuerdan, pues yo tenía la clase gato y los métodos algunos eran como maullar, tirar cosas que pues son
como características que ejemplificarían pues al comportamiento de un gato. Entonces, el polimorfismo es básicamente usar un método de una clase base en otras subclases, pero adaptándolo a las necesidades de la subclase. Entonces, aquí para este ejemplo tenemos una clase animal y tenemos un método que se llama hacer sonido, que pues es un método que pues a instanciar, a ejecutar pues el objeto. Y acá definimos paz, porque pues como cada clase que definimos que es perro y gato, perdón, que heredan así, cada uno va a ser como una implementación, una necesidad diferente, y entonces pues no vamos a poner código pues para no afectar como el desarrollo, perdón, la implementación de estas clases. Entonces, por eso definimos para el perro que retorne como un wow y para el gato un miau, pero es por lo que hacen sonidos diferentes. Que pues efectivamente es lo que hace. Ya acá definimos un objeto de tipo perro y de tipo gata. Y cuando llama al método de cada clase hacer sonido, pues va a imprimir diferente, por lo que como que sí, como si se hubiera hecho diferente, pues la misma característica que hacen los animales de hacer sonido. Ahora, este polimorfismo no se puede, no se puede qué, no se puede usar porque pues no estaría, o sea, no reconocería como, bueno, no reconocería, no, sino que más bien sería un método que simplemente se está ejecutando, se está usando dentro de esa clase, pero que no hace referencia. Entonces, aquí tenemos un polimorfismo, sí, pero sin herencia. Para esto se utiliza un duck typing que básicamente dice que si algo se comporta como un pato, como la anotación que tengo entre paréntesis, si sirve como documentar para si en algún momento van a retomar el código, pues sepan qué es lo que están haciendo. Entonces, listo. Y acá tenemos entonces dos clases de perro y gato que igual tienen los mismos métodos de ahorita, hacer sonido. Ahí me escuchan bien. Sí, señora. Ay, esto es que se escuchaba como ese sonido cuando se pierde, se está perdiendo la conexión, entonces pues me preocupaba. Pero bueno, entonces les estaba diciendo, el polimorfismo sin herencia explícita. Entonces, básicamente acá en el ejemplo pues definimos las clases, los métodos pues de hacer sonidos y aparte definimos, uy, perdón, definimos otro método que se llama pues escuchar a animal, que pues si acá sí se requiere un animal. Entonces, lo que hace es mostrar pues el sonido que hace el animal. Entonces, si se dan cuenta, acá en ningún momento estamos definiendo que es un animal, pero esto pues lo reconoce como que está heredando. Entonces, pues por eso se puede ejecutar
como correctamente, por así decirlo. Y digamos que estas son como, bueno, ahí ya terminamos como la parte de herencia. Y ahorita entonces, aunque no es tanto como de programación orientada a objetos, pero que si viene al caso y que pues ustedes van a usar en cualquier cantidad de proyectos de código que hagan, es el manejo de excepciones. Entonces, ¿qué es una excepción? Es un error que ocurre durante la ejecución del programa y cuando esto sucede, para el caso de Python, pues interrumpe el flujo normal del programa a menos de que el error sea manejado correctamente. Este, digamos que este aspecto que Python interrumpa el flujo normal del programa, esto nos habla de una característica que tienen como algunos de los lenguajes, y es que algunos, si no, como que leen todo el código y, y si no está como correctamente, o sea, si no está todo bien, si tiene errores, no se va a ejecutar nada. Para Python, sí va a ejecutar hasta que llegue al error. Entonces, la estructura de una excepción tiene un try, except, un else y un final. Entonces, en try, digamos acá tengo el ejemplo y les voy explicando, es, se tiene el código que podría causar el error. Entonces, acá en este caso tenemos número y aquí una entrada por medio de texto que nos pide ingresar un número y dividir 10, perdón, poner un resultado que es dividir 10 entre ese número que ingresamos. Entonces, acá lo que se hace es que se va a intentar ejecutar este código. Luego viene la parte de except, que es lo que se ejecuta, se ocurre un error, o sea, se ocurre un error en este bloquecito de try. O sea, acá se va, se va a revisar si se ocurre algún error en que el número ingresado pues sea cero. Acá digamos que para este ejemplo se tienen dos excepciones, pero eso ya se los explico ahorita. Y entonces está perdón, el bloque else, que es el código que se ejecuta si no ocurre ningún error. Entonces digamos que acá se definieron como dos excepciones, que sea pues para dividir por cero o que sea un número válido. Entonces, si ninguna de esas se ejecuta, es decir, si el número que se ingresó no es cero y es válido, entonces lo que se va a hacer es que se va a mostrar el resultado. Y por último está el finally, que es un código que se ejecuta siempre, haya o no haya error. Esto quedó acá redundante, disculpen. Y pues simplemente acá para este ejemplo, simplemente se va a poner como este bloque siempre se ejecuta. Bueno, hasta acá no va a ejecutar nada. Pero este entonces nos va a pedir un número. Entonces, si digamos, le pongo 5 acá, pues el resultado es 2, por lo que pues sí se ejecutó correctamente. Entonces, si le pongo 0, me va a saltar a esta excepción de acá de que no puedo dividir por 0. Y si le pongo un número, entonces intentemos con una H, debes ingresar un número válido. Entonces, significa que acá nos está dando un buen manejo de excepciones pues para este fragmento de código que pusimos acá. Esto pues es indispensable porque dependiendo del desarrollo del código que uno esté haciendo, pueden saltar diferentes errores que uno en el momento en el que lo está haciendo, pues no tiene idea de que pueden ocurrir hasta que ocurren. Entonces, o sea, si esto no lo tuviera y yo pongo cero, pues me va a decir como no, o sea, error, pero simplemente va a fallar. O si pongo letras, me va a decir como no, error, pero no sé. Entonces, es como darle un manejo a todos esos como casos excepcionales que pueden ocurrir. Se pueden capturar, digamos que aquí arribita, cuando salen como los tipos de errores, acá simplemente nos sale como por pantalla, como no, ocurrió este error aquí,
como en este formato. Pero entonces se pueden usar esto, digamos que esta, como esta, es mostrar como que varía, como les digo yo, o sea, como el error específico de la excepción. Entonces, esto digamos que, no sé, ustedes tienen una base de datos, ejemplo, y se quieren conectar, pero entonces no les funciona, entonces ustedes lo que ponen es como, acá ocurre un error, el E, para que reconozca el error y lo muestre, porque pues esto nos puede decir si está funcionando alguna conexión o si se está mandando un parámetro que no es. Entonces, esto es como no solo darle manejo, sino saber qué es lo que está ocurriendo. Y hay excepciones como específicas, entonces digamos que está de error división por cero, el es un valor no válido o el archivo no encontrado. Hay diferentes tipos de excepciones y eso para cualquier, como que cualquier como herramienta. Entonces, digamos, hay excepciones específicas para bases de datos, para usuarios, como para roles permisos, pero pues eso ya depende de como de lo que se esté haciendo, por así decirlo. Entonces, acá para mostrarles el error, entonces digamos que una J y acá nos muestra, ocurrió un error y este error es un inválido. Hay un literal inválido cuando se está requiriendo como un entero en base 10 y nos muestra qué es lo que se está ingresando. Entonces, este es útil como no nos muestra simplemente cómo debe ingresar un número válido o lo que se ejecuta, sino nos muestra cuál es el error. Y ya para terminar, entonces están los principios sólidos. Estos principios fueron introducidos pues, por el famoso científico Robert J. Martin, que también pues, lo conocen como el tío Bob, que estableció como los principios, pero ya el acrónimo lo introdujo después este señor Michael Phelps. Entonces, SOLID, cada letra significa un principio diferente. Esto se hace con la intención de crear un software eficaz, escribir un código limpio y flexible ante los cambios y permitir escalabilidad, es decir, ampliar un sistema para satisfacer necesidades. Porque pues puede que, digamos, no sé, acá, como este ejemplo de acá, el de animal, entonces está un animal, pero esto se me puede hacer más grande si uno quiere definirlo, pero pues inicialmente no se tienen en cuenta como que este tipo de cosas. Entonces, ya voy con lo que significa cada letra, pero antes les quería hablar sobre acoplamiento y cohesión. Entonces, el acoplamiento se refiere al grado de interdependencia que tienen dos unidades de software entre sí. Y por unidad de software entiéndase clase, subtipo, método, función, objeto, biblioteca, etcétera. Entonces, si dos unidades de software son completamente independientes la una de la otra, pues se dicen que estas están desacopladas. Si por el contrario ya están como que muy dependientes, pues es porque hay autoacoplamiento. Y la cohesión que en software se refiere al grado en que elementos diferentes de un sistema permanecen unidos para alcanzar un mejor resultado que si trabajan por separado. Entonces, esto se refiere pues a la forma en que podemos agrupar diversas unidades de software para crear una unidad mayor. Esto aquí lo tengo a lo último, pero pues ahora se los explico. O no, mejor de una vez. Esto es para que se maneje como bajo acoplamiento y alta cohesión. Entonces, que eso se refiere a que los módulos puedan trabajar de forma independiente, pero que cada módulo esté enfocado a una tarea específica para que pueda hacer como que toda la función, o no, como que toda esa unidad que se creó funcione así como dice acá, se crea una unidad mayor que pues tenga una mejor función, un mejor funcionamiento, perdón.
Entonces, ahora sí yendo al acrónimo SOLID y a los principios, tenemos 5 principios. El primero es el Single Responsibility Principle, que habla del principio de responsabilidad única. Eh, Antes de explicarles, sí es ideal que para los proyectos que van a trabajar para la clase, esto puedan implementar lo más que se pueda estos principios, igual en cualquier código que trabaje, cualquier proyecto. Entonces, este principio nos dice que una clase debe hacer una cosa y por tanto debe tener una sola razón para cambiar. Entonces, acá suponiendo que se tiene una clase de factura, que lo que hace es que hace la factura y la guarda, pues esto sería incorrecto, ya que se están haciendo dos cosas, por lo que se debería dejar que la clase factura simplemente factura y se crea una nueva clase que se llame guardar factura, que tenga como todos los métodos necesarios para guardar la factura de diferentes formas. Este es, creo que, sí, de la forma en la que están definidos los proyectos, o sea, vayan teniéndolo en mente para que ahorita cuando les expliquemos, pues si tienen preguntas o algo que no quede muy claro, pues se les pueda aclarar, porque la idea es que empiecen a ir trabajando pues esta semana. Pero entonces, básicamente, o sea, piensen, quédense solamente con esto. Una clase debe ser una sola cosa y por tanto solo tiene una razón para cambiar. Si hace más de esa cosa, pues se tiene que crear otra clase. Luego, sigue el principio de Open Close o principio de abierto cerrado, y es que las clases deberían estar abiertas para extenderse y cerradas por modificarse. Es decir, agregar funcionalidades sin modificar el código que ya está bien. Entonces, esto podría aplicarse a lo que se dice que si el código funciona ya, déjenlo quietico, algo así, pero siempre, o sea, lo que les decía ahorita, ¿en qué parte era? Acá. La escalabilidad, sí, hay proyectos que tienden a hacerse mucho más grandes de lo que uno tenía pensado en un principio. Entonces, pues la idea es esa, poder agregar funcionalidades sin modificar el código que ya está bien. También está el principio de sustitución del ISCO, que básicamente este principio dice que las subclases deberían poder sustituir a sus clases base sin que el programa se rompa. Es decir, acá pues se ejecuta básicamente lo de la herencia. Luego está el principio de segregación de interfaces. Y este nos habla de tener interfaces para una finalidad concreta. Es decir, es preferible contar con muchas interfaces que definan pocos métodos que tener una interfase forzada a implementar muchos métodos a los que no adoramos. Entonces, acá suele como confundirse y es que hay dos definiciones o dos significados para interfaz. Entonces, el primero es una interfaz gráfica, que es la que interactúa con el usuario. Entonces, digamos que acá es como ver la pantalla, ver acá con la app, que acá tengo mis pestañas, que acá una visualización de como de los integrantes que están en la reunión de Teams. Eso es como lo que se define como interfaz, como la parte visual, con ventanas, botones, menús y etcétera. Y lo otro es que particularmente para programación orientada a objetos, la interfaz o interfase, eh, ay, esto acá. Interfase, o sea, sí con C, hace referencia a una especificación de métodos de una clase que se deben implementar sin decir cómo. Entonces, es parecido,
pero no igual, y pues no era como el caso, pero lo que hace este ejemplo de acá, donde teníamos una clase animal con un método que simplemente se llama cómo hacer sonido y que cada subclase, en este caso perro gato, pues lo ejecutaban de manera diferente. Aquí tengo ejemplitos, entonces ya se los explico mejor. Y el último principio, que es el principio de inversión de dependencias, que establece que las clases deben de depender de interfaces o clases abstractas en lugar de clases y funciones concretas. En- para este caso, y acá inicialmente tenemos dos clases, una clase notificador y una clase email notificador. Entonces, acá, pues para la clase notificador está como un email notificador y acá enviar una notificación, por así decirlo. Y acá eh, una clase pues sencilla con un método que se llama enviar email. Entonces, inicialmente, eh, esto es como si se fuera a enviar emails y creo que este era de como mensajes de texto, más o menos. Entonces, pues este acá está violando como algunos de los principios y básicamente es porque está acoplada directamente acá a la clase de email notificador. Entonces, pues no funciona que se pueda extender y probar correctamente. Entonces, aquí es donde está como el código o como debería estar organizado perfectamente. Entonces, acá Python tiene como esta forma, esta sintaxis para definir clases abstractas o interfaces. Entonces, se usa este ABC de esta librería precisamente para eso y se usa el decorador de abstract meta para que que este decorador nos sirve para que toda la clase que herede de esta, pues sea un método que debe implementar. Entonces, ahora sí, tenemos una clase notificador, una clase email notificador y una clase mensaje notificador. Entonces, acá, para nuestra clase abstracta, definimos que iba a tener un método que iba a enviar. Que pues ya cada uno lo definía como quisiera. Y acá, esto. Acá pues está similar al ejemplo que les daba de animal, perro, gato, la forma en la que cada uno de los métodos de un email notificador se va a comportar o de un mensaje de texto. Entonces, aquí está como la ejecución y digamos que el flujo para cuando se envía un email. Entonces, primero creamos el objeto de tipo email notificador, este de acá. Luego, le decimos, bueno, también creamos un objeto de tipo notificador y decimos que va a ser un email notificador. Y lo que va a enviar acá es que, bueno, esta es una notificación por email y se hace lo mismo para el caso de mensaje de texto, CMS, pero esto sí cambia con respecto a que acá se dice que esta es una notificación pues por mensaje de texto.
Y mm, sí, no, no, pensé que se me estaba olvidando algo, pero básicamente pues eso sería todo frente al contenido de la sesión de hoy, frente al tema de programación orientada a objetos. Entonces, no sé si de pronto quedaron con alguna duda, con alguna inquietud, algún comentario o algo antes de continuar, pues a la parte de explicarles los proyectos. Por mientras, pues yo voy a dejar de compartir. Este material, si se lo subimos también a la carpeta de Teams, pues por lo que fue con lo que se trabajó. Entonces, para que lo tengan a la mano, pero pues se lo subo ahorita después de clase. Bueno, mientras les voy a compartir el link de la asistencia de hoy. Listo. Entonces, bueno, y ahora sí para hablar sobre los proyectos, veo que pues en la lista que se les pasó, algunas personas no han puesto su usuario de GitHub. Entonces, quisiera saber si es porque pues no van a estar como desarrollando el proyecto o no tiene Git o no les dé el tiempo o, pues qué está pasando. Pues alguno de los presentes acá fue eso, alguno de los que no han puesto su usuario de Git. Sí, yo soy uno. La verdad es que se me ha olvidado completamente ponerlo, sinceramente. Pero ya Ok, ahorita, listo. Listo, listo, no hay problema. Pero pues sí se los recomiendo pues para que les podamos agregar al repositorio.
igual les vuelvo a compartir el link del Excel. Ahí en ese link hay otra pestaña también que es de asistencia. Entonces, yo la semana pasada, pues las pasé según lo que han llenado los formularios. Por favor, necesito que me avisen si de pronto ven alguna asistencia no válida. No estamos eh, contando la primera, la de abril 14, por lo que fue una sesión cortica. Y si alguno de los presentes, el código corresponde a los que están en la columna de la sesión de abril 18 y mayo 5 que están escritos los códigos, sí me podría dar, bueno, decir si esos códigos están bien porque no los tengo, no están en la lista. Entonces, no sé si son personas que se inscribieron después o simplemente llegaron acá a la reunión porque realmente no tengo sus datos. Y también si está este chico, Jorge Andrés Quiseno Zanabria, si me confirmé, que me confirme si este es su código, porque en algunos veo que termina como en 88 en los que llena los formularios, pero pues no sé si está bien o está mal. Entonces, para que pues me vayan colaborando así con eso. Sí, soy yo, pero no entiendo qué es lo que necesitas. Y eso uno y lo otro que mandaste acceso a la lista, pero no me deja acceder al Eh, Excel. sí, a ustedes les debería dejar modificar en la hoja de proyecto, en la que es asistencia y estudiantes, en esa sí, ¿no? Por lo que pues para no, digamos que ocurra, no sé, alguna cosa, no se afecte como los demás datos que se tienen ahí. Entonces, como para eso, si no tienen permisos, tienen más, es como para poderlos ver. Pero entonces, lo que pasa es que cuando tú llenas asistencia, el código, espérame, yo reviso en algunos que tenga acá. Ok, espérame. Les voy a compartir un momentico. Entonces, bueno, Jorge, es que mira, o sea, acá cuando es el código estudiantil, tú me pones este código de acá, 2017-2020-20 088. Pero acá en la lista, en la inscripción, está 2017-2020-008. Entonces, pues ahí pues me genera el error. Ah, vale, te entiendo. Sí, no, el de los formularios es el que está bien en la inscripción, entonces Ah, es ok, que me quedó mal. Es 088. listo.
Listo, entonces yo acá ya lo corrijo. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti. Listo. Vi por ahí también que me estaban hablando de los colores. Eh, entonces, bueno, ya ahora sí, hablando sobre los proyectos, entonces tenemos dos proyectos, el Excel y el gestor de correos. Entonces, inicialmente para el Excel, estos son como las personas pues que tenemos eh, aquí en Teams. Esperen un segundito. Ahí está. Entonces, bueno, yo en el mensaje que les enviamos el sábado no, aquí no está, están archivos. En el mensaje que les enviamos el sábado, les dijimos como que, bueno, que habíamos grabado unos videos, pues, sobre cómo clonar el repositorio y el proceso de entregar las tareas y los contenidos relacionados con las funcionalidades de los proyectos, pues, organizados por módulos. Entonces, mm, listo. Acá para el de Excel, nosotros definimos cinco módulos. Entonces, esos 5 módulos todavía no los hemos asignado, pero sí hicimos grupos al azar, o sea, realmente, pues, de pronto yo distingo algunas personas, pero no sé quiénes son. Entonces, cada colorcito hace referencia a un grupo. Eh, Todavía no los hemos asignado porque es que para el gestor de correos, eh, ah, no, para el gestor de correos, esto habíamos definido inicialmente estas 4 funcionalidades, pero son muchas personas. Son muchas personas. Entonces, eh, si queríamos saber si de pronto, si alguno de los que está presente y tiene asignado un correo de proyectos, y de pronto no tiene intención de finalizar el curso o se quiere de pronto dar de baja, que por cierto, eh, dar de baja, no aceptamos dar de baja por temas de horario que se crucen con clases, porque pues al iniciar las inscripciones, ustedes pues aceptaron de que habían leído los horarios, el día, todo esto. Pero si digamos que ahorita si se les presenta alguna eventualidad que de pronto se sale fuera del control y necesitan darse de baja, pueden hablar por medio de interno para decirles que, o sea, ustedes sí solicitaron cancelar el curso y no llegar al final y tenerlos que bañar por no asistir o no cumplir pues con lo que se les pide. Entonces, eso principalmente, y también les quería decir que pues ahora sí la fecha límite para subir el correo, perdón, el usuario de Git es para hoy, para ya esta semana estar, no mentiras, esta semana no, hoy, hoy en la noche, a más tardar en la noche, estarlos agregando al repositorio. Entonces, bueno, ya. Igual ya también tenemos que mirar con la asistencia algunos que ya se cumple hoy el límite de inasistencias que pues habíamos definido en un inicio en el curso, por lo que pues como saben esto también hace parte de la nota para mirar y todavía no tenemos los grupos del gestor de correos, entonces estos sí vamos a definir estas funcionalidades en base a los usuarios que estén registrados acá. Si no están a más tardar hoy a las 12 de la noche, ya lo sentimos mucho, después hablamos, no mentiras. Pero sí nos pueden escribir, pero pues no, o sea, la ideal es no dejar, no afectar como a las otras personas y no afectar tampoco pues su proceso acá en el curso. Entonces, bueno, eso principalmente.
lo que les digo. Entonces, Cristian ya está en la sesión, entonces se les va a hablar. Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Bueno, a mí me gustaría hacer mención a los videos. En los videos creo que todo quedó bastante claro. Hablamos sobre GitHub y hablamos también sobre los proyectos como tal. En el video yo hice referencia a cada uno de los proyectos y a una explicación breve. Algo que me gustaría mencionar antes de que despidamos la sesión es que todos deben comunicarse con todos, o sea, cada grupo debe tener una manera de comunicación porque como tal la arquitectura del proyecto implica que todos los módulos estén conectados. ¿Esto qué significa? Que todos deben hablarse para que las variables, las funciones sean utilizadas entre módulos de acuerdo a la arquitectura que usted, bueno, de acuerdo a los módulos que estén definidos por cada uno de los grupos. Ahora bien, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes vieron los videos? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo que aclarar? Y antes de que me respondan, me gustaría hacer referencia a que cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier pregunta que tengan, a cualquiera de los dos nos pueden escribir, porque las funcionalidades implican bastantes cositas que ya hemos visto en el curso y pues puede llegar a ser complejo manejar los temas. Entonces nosotros vamos a estar prestos para ustedes sin importar la situación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre los videos y sobre los proyectos? Bueno, parece que no. Entonces, igual lo que les digo, si tienen alguna pregunta, vale, Jason, sí. En los proyectos se va a usar mucho Po. Sería lo ideal, porque en la sesión del día, bueno, en la sesión de hoy vimos todos los conceptos de Po que son necesarios para los proyectos. Entonces, por cada uno de los módulos, lo ideal sería que ustedes manejaran clases y que esas clases tengan definidos métodos que se van a llamar por cada uno de los módulos de acuerdo a la conexión que tengan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el Excel tenemos un módulo que se llama Logic. Ese módulo Logic lo que hace es llamar a todos los módulos. Entonces, ese punto de conexión o ese módulo va a ser el punto de conexión de los demás módulos. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso y lo que les digo, la comunicación entre grupos es muy importante. Ustedes pueden decidir si van a manejar clases o si no van a manejar clases, pero lo ideal, lo que les digo, es manejar clases. Eso sería Jason. Y bueno, como hacía mención Ángela, hoy a más tardar a las 12 de la noche, todas las personas deben subir su usuario de GitHub y además nosotros ya vamos a estar en el propio Excel, vamos a estar asignando a cada uno de los grupos sus proyectos. Entonces, para que lo tengan presente. Ahorita vamos a enviar por el chat el link del Excel para que más tardecito puedan revisar esa información y lo tengan presente. Además, en el video, o sea, es muy importante que vean los videos. En el segundo video donde se explicaban las tareas, nosotros decíamos que cada una de las funcionalidades debe ser entregada semana por semana. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hay una función, bueno, hay tres funcionalidades en un módulo. Entonces, la primera funcionalidad se va a entregar el próximo lunes. La segunda funcionalidad se va a entregar el siguiente lunes y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de funcionalidades que estén definidas por módulo. Y nosotros pues tenemos un problema, entre comillas, que hay tres festivos en junio. Entonces debemos mirar si vamos a hacer que ustedes sustenten esos commits o esos pull requests que hagan, porque siempre vamos a perder bastantes sesiones. Ya, eso sería. ¿Hay alguna otra pregunta? Uy, esa es una buena pregunta. Mira que no estoy seguro. Déjame revisar el calendario. Si mal no estoy, el curso está definido para 10 sesiones. 10 sesiones, y de hecho que día haciendo la cuenta, llega, bueno, pues lo que sucede es que pues nos afecta el hecho de que ahorita en junio hay tres festivos. El primero es la semana que viene y el segundo son y el 30 de junio. Entonces, que más o menos para la primera semana de julio estaríamos ya finalizando. Igual, pues lo que les decimos, lo de las funcionalidades, eh, es que, o sea, ahorita por lo menos vayan, o sea, los chicos del Excel
por lo menos vayan haciendo grupito por colores. Que cuál módulo les va a tocar, todavía no sabemos, pero por lo menos vayan haciendo eso. Para que, o sea, la idea es que por semana entreguen una funcionalidad, como venía diciendo Cristian, con eso ustedes no es que no se atrasen, sino que no se sobrecargan de trabajo con la universidad, porque ya queda que un mes mal contado para finalizar el semestre. Semestre, si mal no estoy, el segundo corte, creo que es. Termina como el 5 de julio, el semestre termina el 12, pero pues pues, para que no se vayan a estallar. Igual, esas son las funcionalidades como lo ideal como para trabajar en un mes, pero si ya por temas, perdón, por temas de tiempo frente a la semana, pues, pues que, pues ya que, o sea, es lo ideal, digamos que acá yo les estoy compartiendo para el Excel los módulos, entonces este tiene una, dos, tres, cuatro funcionalidades. Eh, pues lo ideal sería como alcanzar a hacer las cuatro, que vendría siendo como trabajar las 4 semanas de junio que tiene. Pero entonces uno sabe que siempre hay como que, bueno, hay factores que pueden afectar estas entregas, pero entonces no se vayan como a estresar si de pronto no alcanzan a completarlas todas. Pero entonces ya como para dejar así como oficial sería trabajar en junio, cosa que por ahí para la semana esta del 30 solamente sea como entregarles a ustedes notas. Entonces, el trabajo van a ser, sí, de las 4 semanas de junio. Y entonces, como yo les había mencionado en la sesión pasada, esta semana es la semana ACM, entonces vuelvo a reiterarle, están cordialmente invitados a las charlas, a los eventos que hay. Cristian va a estar dando una charla el sábado en horas de la tarde y también esto pues vamos pues como para incentivarlos, vamos a darles como una pequeña bonificación pues por las charlas que asistan. Entonces, si algo yo el sábado, sí, les comparto por ahí un formulario para que pues suban de pronto evidencia, esto, una foto mínimo de una charla a la que asistía. Entonces, no sé si de todo esto que hablamos que tengan dudas de los proyectos, si ya revisaron acá los módulos o alguna otra cuestión. Sí, perdóname, aquí verificando lo de, bueno, ya puse el usuario de GitHub y demás, pero al inicio yo Sí. tenía color y ya no tengo color. Hacía parte de gestor, pues del gestor de correos, pero ya no. ¿Modificó color o Ah, algo? no, los chicos de gestor de correos no tienen color Ah, bueno, todavía. Por lo que les decía, los vamos a asignar.
según los usuarios que suban, porque pues no sabemos, pues asumimos, ¿no? Que las personas que no lo han puesto es porque no se han conectado a las clases y pues no van a trabajar. Ah, listo. Gracias. Dale con gusto. Entonces, bueno, pues nada, ahí ya les quedaría como el chat del curso para que pues se puedan comunicar pues con los compañeros, por lo menos los chicos del Excel. Y nosotros les avisamos ya cuando estén organizados los grupos para el gestor de correos. Y cualquier cosa que necesiten o que tengan algún inconveniente con los proyectos o entre grupos, pues cualquier cosa nos van avisando. O sea, no simplemente se van a quedar desarrollando pues todo eso solo, sino que pues la idea es que también se apoyen en nosotros. Entonces, si no hay ninguna duda, si ya llenaron la asistencia, pues ya podemos dar por finalizar la sesión.